Hola a todos, esta es la auxiliar 4 del curso de álgebra lineal, donde veremos el tema de espacios vectoriales e independencia lineal. Entonces vamos a partir con el problema 1. Entonces P1 parte I, demostrar que C, es decir los números complejos, son un espacio vectorial sobre R, que viene a representar los números reales. Entonces, por demostrar que C es espacio vectorial sobre R. Entonces, como C es cuerpo, va a implicar que C con la suma es grupo abeliano, y la ley de composición externa que vamos a considerar es número real alfa por un número complejo x más i por i, va a ser ese alfa multiplicando la parte real más i veces alfa multiplicando la parte imaginaria. Entonces, donde x más i por i es z en C. Luego, los complejos, o sea, C es espacio vectorial sobre R si satisface los siguientes axiomas. Primero de ellos, que para todo alfa y beta en R y para todo z en C, alfa más beta por z es lo mismo que alfa de z más beta por z. Entonces esta identidad se llama la primera ley distributiva. Entonces sean alfa y beta en R y sea z igual a x más i por i en C. Entonces alfa más beta por z, bueno, es lo mismo que alfa más beta, y reescribimos z por x más i por i. Entonces aplicamos la definición que va a ser alfa más beta por la parte real más i veces alfa más beta por la parte imaginaria. Eso es por definición de la ley de composición externa. Bueno, aplicamos la distributividad en R, queda eso, y juntamos las cosas que tienen alfa con las cosas que tienen beta, y por la definición eso es lo mismo alfa por x más i por i, y por la definición de la ley de composición externa eso es beta por x más i por i. Entonces esto es lo mismo que alfa z más beta z. El segundo axioma de espacio vectorial es que para todo alfa en R y para todo z y w en C, entonces yo tengo alfa de la suma, eso es lo mismo que alfa z más alfa w. Y esto viene a ser la segunda ley distributiva. Entonces sea alfa en R y sean z y w en C. Entonces z es x más i veces su parte imaginaria y w es u veces más ib su parte imaginaria. Y entonces tenemos que alfa por z más w es lo mismo que alfa de x más i por i más u más ib. Y eso es igual a alfa por x más u más i por i más b, es decir, sumando parte real y parte imaginaria. Me queda alfa por x más u más i veces alfa por i más b, eso por la definición de la ley de composición externa. Y finalmente me queda alfa de x más alfa de u más i veces alfa de i más alfa de b. Y a su vez esto es alfa de x más i alfa de i más alfa de u más i alfa de b. Entonces identificamos esto como alfa por x más i por i, es decir, identificamos la ley de composición externa, y esto es lo mismo que alfa por u más ib, identificamos también la ley de composición externa. Entonces, claro, x más i por i es z y u más ib es w, entonces me queda alfa de z más alfa de w. El tercer axioma de espacio vectorial es que para todo alfa y beta en R y para todo z en C, alfa de beta z es lo mismo que alfa por beta por z. Esto es justamente la ley asociativa de la multiplicación por escalares. Entonces sean alfa y beta en R y z en C. Entonces z la forma x más i por i. Entonces alfa por beta por z es lo mismo que alfa por beta por x más i por i. Alfa por beta de x más i beta de i. Y distribuimos justamente el alfa a la parte real, que es alfa beta x, más i veces alfa a la parte imaginaria, que sería beta i. Entonces, asociando en R el producto alfa de beta, entonces me queda alfa de beta por x más i por i, por la definición de la ley de composición externa. Y recordamos que x más i por i es z, entonces me queda justamente alfa por beta por z.
El cuarto axioma de espacios vectoriales es que 1 por z es igual a z, donde 1 es el neutro multiplicativo de R. Entonces esta es la existencia de escalar unitario. Entonces, como es muy simple, se demuestra de forma inmediata. Entonces finalmente obtuvimos que C con la suma es grupo abeliano y la ley de composición externa, alfa por el complejo que multiplica la parte real y la parte imaginaria, cumple, bueno, justamente todos los axiomas de espacios vectoriales, como acabamos de ver. Entonces sigue que C es espacio vectorial sobre R. Como observación de manera más general, se tiene el siguiente resultado, y es que si K es un cuerpo y tengo F un subcuerpo de K, entonces K sobre F es un espacio vectorial. Entonces, aplicando ese resultado tenemos los siguientes ejemplos, que C es espacio vectorial sobre R, C es espacio vectorial sobre Q, y R es espacio vectorial sobre Q. Ahora en el problema 2, sea P sub n de R el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n a coeficientes reales. Entonces se verifica que P sub n de R es espacio vectorial sobre R. Entonces la parte A me pide determinar si el siguiente conjunto es o no linealmente independiente. Entonces el conjunto son esos tres polinomios de grado a lo más 2. Entonces primero vamos a hacer un repaso para ver el conjunto linealmente independiente. Entonces lo que sigue, sea B un espacio vectorial sobre K. Entonces vamos a ver lo que es la combinación trivial y nula. Entonces sean B sub i un conjunto de n vectores y lambda e un conjunto de n escalares. Entonces una combinación lineal se llama trivial si todos sus coeficientes son 0, es decir, lambda 1 hasta lambda n igual a 0. Y vamos a decir si es nula justamente si esta combinación lineal es igual al vector 0. Entonces la nota es que toda combinación lineal trivial es nula, pero para algunos vectores existen combinaciones lineales nulas, no triviales. Entonces con eso podemos definir el concepto de dependencia lineal. Dado B sub i n vectores en B, diremos que son linealmente dependientes, lo que se denota con LD, si solo si existen n escalares, no todos nulos, tales que la combinación lineal es el vector nulo. Entonces, en palabras, existe una combinación lineal nula y no trivial de estos vectores. Entonces, independencia lineal. En caso contrario, los B sub i de 1 hasta n se dice linealmente independiente, Li, si tengo una combinación lineal que es nula, entonces implica que todos sus coeficientes son ceros. En palabras, si la única combinación lineal nula de estos vectores es la trivial. Entonces P2 parte I determine si x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1, x cuadrado más x más 1, ese conjunto es linealmente independiente. Entonces sean lambda 1, lambda 2, lambda 3 coeficientes tales que tengo una combinación lineal nula de estos tres polinomios para todo x en R. Entonces, junto estos coeficientes de acuerdo al monomio que acompañan, es decir, los que acompañan a x cuadrado, a x o a x a la 0, entonces recuerdo que un polinomio es nulo si todos sus coeficientes son ceros, lo que va a implicar que lambda 1 más lambda 2 más lambda 3, es decir, los coeficientes que acompañan a x cuadrado es 0, el coeficiente que acompaña a x es 0 y el coeficiente que queda libre es 0. Entonces se me entrega un conjunto de tres ecuaciones. Entonces de 2, bueno, ya tengo que lambda 3 es 0. Entonces, si reemplazo eso en 1 y en 3, me va a quedar el sistema lambda 1 más lambda 2 igual a 0. Y lambda 1 menos lambda 2 igual a 0, lo que va a implicar que lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0. Entonces, me di una combinación lineal nula de estos vectores y concluí que la única combinación posible es la trivial, es decir, todos sus coeficientes nulos, con lo que concluyo que el conjunto x cuadrado más 1, x cuadrado menos 1, x cuadrado más x más 1 es linealmente independiente.
Ahora la parte B, sean P y Q dos polinomios de grado lo más n de coeficientes reales, tales que el conjunto que tiene el polinomio P y Q son linealmente independientes. Entonces me piden demostrar que el conjunto que tiene a P, Q y P por Q es linealmente independiente si solo si tanto el grado de P como el grado de Q son ambos mayores o iguales a 1. Entonces, para la implicancia hacia la derecha, por demostrar que si el conjunto P, Q y P por Q es LI, entonces el grado de P y el grado de Q son ambos mayores o iguales a 1. Entonces, supongamos por contradicción y sin pérdida de generalidad que el grado de P es menor o igual que 0, es decir, que P es igual a una constante para algún C en R. Pero entonces, el conjunto que tiene a P y Q y P por Q va a ser igual al conjunto que tiene a C, Q y C por Q. No es LI, pues encontramos una combinación nula, no trivial, lo que es una contradicción con la hipótesis inicial. Ahora, para la implicancia hacia la izquierda, queremos demostrar que si el grado de P es mayor o igual que 1 y grado de Q es mayor o igual que 1, entonces el conjunto de P, Q y P por Q es LI. Entonces recordar que ya el conjunto P y Q es LI, entonces supongamos que el conjunto P, Q y P por Q es linealmente dependiente, luego existen tres constantes, no todas nulas, tales que la combinación lineal entre estos tres polinomios, PQ y P por Q, es nula. Entonces notar que C distinto de 0. En caso contrario, AP más B por Q es igual a 0, lo que es una contradicción con el hecho de que conjunto PQ es LI. Luego podemos despejar menos P por Q, recordando que C distinto de 0, dándonos esa expresión de ahí. Entonces, por otro lado, A distinto de 0 y B distinto de 0, pues si fueran 0, sin pérdida de generalidad, supongamos que A es 0, entonces me queda B por Q igual a menos C, P por Q. Entonces, simplificando el Q, me queda que B es igual a menos C por P, lo que implica que el grado de P es menor o igual que 0. Por lo tanto, el grado de P por Q es igual al grado de AC por P más BC por Q, lo cual yo puedo acotar por el máximo entre el grado de P y el grado de Q. Pero como el grado de P y Q son ambos mayores que 1, el grado de P por Q es estrictamente mayor que el grado de P y Q, con lo que finalmente el máximo entre el grado de P y el grado de Q, yo lo voy a poder acotar estrictamente por el grado de P por Q, y eso es menor o igual a su vez por lo de arriba que el máximo entre el grado de P y el grado de Q, lo que implica que el máximo entre el grado de P y el grado de Q es menor estricto que el máximo entre el grado de P y el grado de Q, lo cual claramente es una contradicción. Luego, el conjunto PQ y P por Q es linealmente independiente. Ahora pasamos al problema 2, que es el propuesto. Para ello vamos a las indicaciones. Entonces el P2 sea tau el conjunto de las matrices de n por n a coeficientes reales, tal que son matrices triangular inferior. Entonces la parte I me piden demostrar que tau es su espacio vectorial de las matrices de n por n. Entonces para ello lo primero que hay que demostrar es que este subconjunto tau es no vacío. Para ello conviene recordar lo siguiente, que todo subespacio de un espacio vectorial B contiene al 0. Eso es muy importante. Entonces, ojo con esto, si un subconjunto no contiene al 0, entonces no es subespacio vectorial. Entonces lo segundo es usar el criterio de subespacio vectorial y básicamente ver que tau es subespacio vectorial de las matrices, si solo si, para cualquier par de matrices, entonces su combinación lineal va a seguir estando en tau. Ahora la parte 2 me dan dos índices de 1 a n y me definen E a la IJ, la matriz de n por n cuyos coeficientes son todos ceros, salvo el que está en la fila I, la columna J que toma el valor 1. Se me piden demostrar que las matrices triangulares inferiores tau está generado
por el conjunto de estas matrices cuando y es mayor o igual que j. Entonces hay que probar una doble inclusión. Para la inclusión hacia la derecha, tenemos que probar que tau está el subconjunto del generado de estas matrices, entonces hay que recordar la definición del generado, que es básicamente escribirla como combinación lineal de estas matrices, y para la otra inclusión tenemos que probar que tau contiene este generado, entonces hay que recordar que ese es el subespacio vectorial más pequeño que contiene ese conjunto. Entonces si probamos que U es un subespacio vectorial que contiene este conjunto de matrices cuando Y es mayor o igual que J, entonces vamos a probar que U contiene al generado de este conjunto de matrices. Bueno, con eso damos por finalizadas las indicaciones. Cualquier duda por el foro o por correo.